Entonces le damos la bienvenida nomás a la A Silvana Castiglione. Hola, ¿cómo le va, licenciada Silvana Castiglione? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me disculpo por estar desde el auto, pero bueno, a veces suceden estas cosas. No, no importa, lo más importante es eh, que nos desasnes de todo este tema que está tan álgido y está la sociedad argentina, porque no solo acá de Buenos Aires, con Sí. este, digamos, este terrible accidente del monóxido de carbono que costara la vida a toda una familia, ¿no? Así que qué mejor que vos para explicarnos cuáles son los peligros o mejor dicho, cuáles son las prevenciones. Sí, es muy buena la palabra que usás, la palabra prevención, porque eso es algo que se tiene que hablar, siempre digo, desde la mesa familiar. El monóxido de carbono no distingue hogar, zona geográfica y puede pasar, digamos, en cualquier lugar. Entonces, esas charlas con la familia, digamos, tienen que ser usadas como una primera prevención. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar en esas charlas? Bueno, cómo detectarlo, qué es lo que puede llegar a producir, porque como es incoloro, es inoloro, no irrita las mucosas y, digamos, no tiene ningún tipo de, o sea, no lo podemos ver, la única forma de darnos cuenta si en nuestra casa tenemos monóxido de carbono es si presentamos algún síntoma. Y como son síntomas, digamos, comunes, como puede ser un dolor de cabeza, un mareo o tener náuseas, se puede llegar a confundir con algún otro tipo de estado y en realidad nos estamos intoxicando con monóxido de carbono. Entonces, digamos, dentro de esas charlas familiares, como digo yo, debería existir esta premisa, ¿no? De que si nos llama la atención de que algún familiar tiene algún tipo de síntoma, bueno, estar alertas, buscar aire fresco y llamar al servicio de emergencias médicas. Vos sabés, Y Silvana, que, después, sí, uy, perdón, recién estábamos dando esta introducción mientras te esperábamos acerca de Duramadre, ¿no? sí, Leíamos también cuál es la trayectoria, esta cuestión de poner la sólida base para la cultura en seguridad de higiene, ¿no? Esta parte también como consultoría, esta parte como mentoría y como acompañamiento, no solo a las empresas, sino también a las familias en esta instancia de prevenciones. sí, porque muchas veces todo lo que es seguridad se relaciona solamente al ámbito laboral, pero, digamos, comienza en casa, con los cuidados en casa, y eso es muy importante. Entonces, en cuanto a lo que es el monóxido de carbono, vieron que en esta terrible noticia de Devoto, cuando hicieron la parte de, bueno, de la verificación de qué es lo que había pasado, encontraron las rejillas tapadas, con film y con cinta. Las rejillas de ventilación están por algo, existen por algo, son normadas, entonces Cierto. no es una buena práctica tapar esas rejillas de ventilación, porque justamente se necesita para el espacio donde está este equipo a combustión. Y saber que el monóxido de carbono solamente va a existir en esos lugares donde hay equipos a combustión, como una estufa, como un brasero, salamandra, el horno de la cocina, o sea, todo lo que tenga llama. Sí, los medios, la mayoría, ¿no? Al hablar de este tema del monóxido, se hace bajo el título de El asesino invisible Sí, y que no lo podés detectar así, digamos, entrando a un ambiente, por ahí puede ser, ¿viste? Pero el tema, como bien decías vos, con las rejillas de aire, que la gente lo tapa por frío, vaya a saber por qué otra cosa, pero normalmente es por frío. eh, ¿Qué otra prevención nos podés decir para combatir este flagelo, ¿no?, del monóxido de carbono? en lo que podemos ver, bueno, el color de la llama, que sabemos que tiene que ser azul. Si vemos que la llama está en color anaranjado o color amarillo, tiene que llamarnos la atención. Y después otra cosa más, el mantenimiento preventivo. Las familias que pueden hacer ese mantenimiento, porque nosotros apagamos la estufa y prácticamente está 6 meses apagada y no sabemos cómo está esa salida al exterior, por ejemplo, para las de tiro balanceado o la salamandra. Hacer ese mantenimiento con una persona idónea, con un gasista matriculado, para hacer una verificación. Eso es importante también. Si no, esos equipos por ahí están 6 meses apagados, vuelve el invierno, lo prendemos como si nada pasara y puede llegar a ocurrir una tragedia de esta índole. Sí, Y además, una cosa más que siempre digo, muchas veces en verano tapamos esas salidas porque a veces entran bichitos indeseados y después nos olvidamos. Entonces, por un lado hacemos la prevención en verano de que no ingresen, digamos, ningún tipo de plaga, pero cuando llega el invierno, eso queda tapado y bueno,
lo mismo, ¿no? Puede llegar a pasar alguna situación de este tipo. Quería preguntarte si siempre que tenemos un calefón o siempre que tenemos una estufa, tenemos que tener cercano y a cuánto es lo máximo estas rejillas y si deben estar por abajo, por arriba. Viste que generalmente, como para no tener que picar la pared, hay muchas personas que deciden hacer un agujero en el vidrio y sobre ese agujero colocarle la rejilla. O sea, ¿eso está bien? ¿A qué metraje tiene que estar? ¿Cuánto por lo máximo de altura también? Primero, importante que las distribuidoras de gas, bueno, como Metrogas, por ejemplo, antes de dar la primera vez el gas en los domicilios, que por ahí son nuevos, hacen esa verificación. Si no está la rejilla o si detectan alguna anomalía, no van a dar la conexión de gas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay conexiones que son clandestinas, entonces esta ventilación no se tiene en cuenta. Y ahí también puede llegar a suceder. Entonces, como recomendación básica para cualquier tipo de hogar es que se mantenga la ventilación, ventana abierta, o sea, por lo menos una circulación de aire cruzada digamos, pueda tener esa ventilación natural para que el monóxido, si está presente, por algún lugar pueda buscar esa vía de escape. En general se ponen, digamos, en altura esas rejillas, o bueno, también hay otros lugares que combinan una en la parte inferior y una en la parte superior. Eso dependiendo también cómo sea el lugar y siempre asesorados con una persona idónea como puede ser un gasista matriculado. Entonces, desde la prevención, hacer el chequeo de las instalaciones, no tapar esas rejillas y educarnos en la familia con mantener esta ventilación cruzada, como cuando era el tema del COVID, que estábamos con el tema de la ventilación, de dejar abierto, bueno, podría tomarse también así. En cuanto a la higiene de los espacios, ¿no? ¿Cómo hacemos para limpiar una estufa? ¿Cómo hacemos para tener organizados los mecheros de la cocina y el horno fundamentalmente, que a veces ni siquiera sabemos qué producto no es tan abrasivo y que incluso algunos productos de dudosa procedencia son hasta inflamables para el horno? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener en cuenta? Eso más relacionado a lo que es incendio, siempre, digamos, como prevencionista, voy a decir que para la limpieza de este tipo de artefactos, por ejemplo, para la cocina, siempre usar químicos que sean, digamos, normados. No lo que compramos suelto de algún modo porque no sabemos la procedencia, e incluso no solo por el hecho de ser inflamable, porque ahí tenemos un riesgo más, que es el riesgo químico y lo que le puede producir a la persona que lo está limpiando. Es como que todo se va uniendo, ¿no? En lo que es prevención. Pero, digamos, eso no tiene que ver con lo que es monóxido de carbono, que el monóxido de carbono, digamos, únicamente va a existir por una combustión incompleta, que lo que hace es desplazar el oxígeno. Después sí, temas de seguridad en el hogar hay un montón, por ejemplo, no toda la gente tiene un extintor, un matafuego en su hogar, o a veces no se hace un chequeo del tablero eléctrico, y tenemos como muchos puntos de riesgo dentro de lo que es un hogar. ¿Y estás de acuerdo con los detectores de monóxido de carbono que a veces colocan las distribuidoras de gas? ¿Sirven? ¿Sirven para algo? El detector de monóxido de carbono sí, y no es que lo coloca la distribuidora de gas, en general lo puede comprar el usuario, tiene un costo entre 40.000 y 80.000 pesos más o menos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que sea un equipo que tenga una certificación y que esté bien colocado, porque si, no sé, por ejemplo, me dice que lo coloque de 1 a 3 metros del artefacto y a cierta altura, y yo lo pongo, digamos, en otro lugar, no va a detectar. Entonces, asegurarme de que esté bien colocado y de que funcione. En general son a pila, tienen 3 pilas y tienen un botón de prueba. O sea, periódicamente lo que podemos hacer es tocar ese botón y ver que esté funcionando. Porque si no también, por ahí me confío, pasan 2, 3 años, no lo controlé, no lo chequeé y también lo mismo, puede llegar a ser que no detecte. Hay un error que se comete en muchas familias, que cuando hay un problema de la instalación de gas, no recurren a un gasista matriculado. ¿Y qué ocurre? Viene un señor que viene a ganarse el pan, ¿no? Muy necesitado, y te hace el trabajo. Pero ¿qué pasa? ¿Se puede, una vez hecho el trabajo, llamar en este caso a la empresa proveedora del servicio de gas para que venga a revisar si está todo en condiciones o cómo se maneja eso? Porque la gran mayoría, yo conozco mucha gente que se largaron a ser gasistas, pero Lo sin... que yo recomiendo es que sí, que llamen a un gasista matriculado. Después uno, si tiene alguna duda de pérdida, en el caso de duda de pérdida probablemente sea mucho más de gas porque uno lo puede sentir,
y vos podés llamar a la distribuidora, va a venir, te va a dejar las recomendaciones, pero la recomendación principal es que sí siempre sea un gasista matriculado, que es la persona idónea. Incluso creo que hay un registro dentro de lo que es la distribuidora, donde vos envías un WhatsApp y te dice, te da como un listado o un número de matrícula. Entonces, Exacto. con algo tan delicado como lo que es la vida, ¿no? Hay que hacerlo como corresponde. Ahí no podemos escatimar. Vos sabés que me diste a pensar, ¿no? Hace poco conectaron el gas donde yo vivo y hablaban de una prueba de hermeticidad, ¿no? Entonces yo Ujú. me pregunto si de alguna manera las administraciones de los consorcios, de los edificios, de vez en cuando realizan estas pruebas de hermeticidad y considerando vos en tu licenciatura en seguridad e higiene, ¿cada cuánto tiempo un hogar debería realizar una prueba de hermeticidad como para chequear que nuestro gas no tiene una pérdida en la montante, no tiene una pérdida en los caños internos que están detrás de la pared y que eso puede ocasionar que si hay una pérdida detrás del caño que está en la pared, puede incendiarse cualquier departamento de ese edificio? En general y por lo que conozco de las administraciones, no sé cada cuánto hacen ese tipo de chequeo, porque digamos ya una vez que la persona vive en el departamento, ya digamos el inquilino o el dueño del lugar, hace el chequeo sobre su hogar. Sí, lo que digo es que dentro de nuestro hogar ya podemos decidir nosotros, y si por ejemplo si detectamos gas, lo vamos a sentir. En ese caso, si es un edificio que sí tenga administración, bueno, podemos hacer el reclamo y mientras tanto no usar ese equipo. Pero ahí estamos hablando de una pérdida de gas, que en ese sí seguramente nos demos cuenta. Pero después, bueno, hay muchos edificios que no tienen administración o las casas particulares. Entonces, digamos, como un poco más global el tema de la prevención, de hacer chequeos periódicos, de verificar el color de la llama y de que ciertas cosas nos tienen que empezar a llamar la atención. Si estamos con todo este tema en invierno, queriendo calefaccionar, y vemos que algún familiar tiene dolor de cabeza, no pensemos que es por alguna otra cosa. Podemos sospechar de intoxicación con monóxido de carbono. Qué Porque bárbaro, no, depende, nunca pensamos eso, nunca pensamos eso. claro, no, nunca. Entonces creo que con este mensaje hay que llegar a las familias directo. ¿Te duele la cabeza? Bueno, sospecha. Después si te equivocaste y era por otra cosa, está bien. Pero si llega a ser por monóxido de carbono, podemos prevenir otro tipo de situación. Y Suponete que además me duele la comúnmente cabeza. ¿Y qué hago entonces? Digo, sospecho que es monóxido de carbono. Llamo a un salir. gasista matriculado para que realice el chequeo en todo mi hogar. Sí, primero ir a emergencias, ¿no? O sea, salir, buscar aire fresco, ventilar la casa, ir a emergencias, cerrar, o sea, inmediatamente si sospecho, cerrar la fuente, digamos, sobre la cual estoy sospechando y llamar a un gasista matriculado. Pero primero ir, digamos, al servicio médico para asegurarme de que no sea eso. Además del dolor de cabeza, el monóxido de carbono, ¿tiene en el ser humano algo que lo detecte a través del paladar o de las fosas No, nasales? no, nada. Por eso es el asesino silencioso, o muchas veces también te dicen la muerte dulce. Suena horrible, pero te quedas dormido. Por eso también esta sensación de querer dormir puede ser también una intoxicación por monóxido de carbono. Hay posibilidades de que sea eso. Y qué trágico lo de esta familia, porque ninguno se dio cuenta eran 5 personas, creo, ¿no?, que fallecieron. Sí, sí. Bueno, y digo, ninguno se dio cuenta, ninguno se descompuso, fallecieron todos prácticamente en la misma hora. Y lo que pasa que fue durante la noche, si no Sí. me equivoco, durante la noche, entonces cuando vos te dormís. Qué Ah, Por bárbaro, ahí no ¿eh? dar ningún síntoma. y bueno, eh, a ver, Silvana, lo último, y no te molestamos más, No, por favor. ¿qué recomendación le das al ama de casa o al señor, al hombre que vive en un domicilio y no sabe o no le da importancia a la famosa llama amarilla, ya sea en el calefón, en el termotanque, en la cocina, en lo que fuera? Nunca piensen que están exentos de que les pase, porque cuando uno se confía de que no le va a pasar, la probabilidad siempre está. Entonces, de forma visual ver la llama, de forma preventiva controlar las instalaciones y mantener una ventilación en el hogar. Todos queremos calefaccionar el hogar, no queremos que entre frío por ningún lugar, pero está nuestra vida en juego y eso vale mucho más.
Silvana, te agradecemos muchísimo tu participación, muy útiles todos tus consejos, y no sé si acá a mi amiga Gabriela le queda alguna preguntita por supuesto, hacerte. primero que nos compartas tus redes sociales y las de Dura Madre, si querés. Bien. Pueden encontrarlo como duramadre.ar en Instagram, en cualquier lugar que lo busquen, en YouTube, duramadre.ar. Bien, y vos sabés que me gustó mucho como la misión y la visión, ¿no? Que la compartimos, que es que vivimos en carne propia el costo de los accidentes laborales y decidimos que ya es hora de tomar por las astas la seguridad y la higiene en las empresas. Para ello proponemos instalar una cultura de la prevención que perdure en el tiempo y reduzca los costos de hacer las cosas así nomás. Así que nada, me gustó compartirlo con todos nuestros oyentes porque muchas veces entendemos que, bueno, así nomás lo atamos con alambre, ¿no? Que eso también es muy argentino. Bueno, sí, dale, después lo hacemos. Pero en esto debemos darnos la charla y darnos el debate acerca de que hay cosas en las que se nos juega la vida, así nomás no va. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias por esta charla y por la invitación al programa. Gracias a vos. Los micrófonos de esta emisora y nuestro programa están abiertos para cuando vos lo desees, cuando lo consideres necesario. Así que te mandamos un simbólico beso y abrazo y pero muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Silvana. Hasta luego. Estuvo con nosotros entonces en Actualidad 2025 con Alberto Lampugano, Silvana Castiglioni, que es la representante de Dura Madre, que es una empresa de seguridad y higiene, que estuvimos charlando acerca de la importancia de la detección del monóxido de carbono.